bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast El Arte del Saber. El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante que es del mito a logos. Con mis compañeros Eduardo García, Briana Montalvo, Guillermo Naya, Camila Inés y yo, Yamileo. Ok, creo que todos conocemos sobre qué es un mito y qué es el logos. No sé si quieran tengan la definición acerca de qué es un mito. Bueno, ok, tú bien. pues si quieres, bueno, existe el mito y el logos. La definición, pues el mito es muy fácil de entender, pues simplemente es un mito, y el logos se refiere al uso de la razón. En el mito se tiene contemplado todo lo que es el movimiento, que pues es que no tenga un patrón que se repita, como pues es el fuego, el agua, o cosas naturales que incluso antes los presocráticos como Tales de Mileto o demás pues creían que era como una deidad. Y ya pues después está la razón, que pues esta se basa en métodos, necesita validación humana y pues sí, entre esas cosas. Sí, igual el término natural normalmente la sociedad lo tiene arraigado como un comportamiento normal, cuando ellos tratan de decirnos natural de ver exactamente la naturaleza. Y bueno, quiero agregar algo acerca del mito, es que se utilizaban los dioses, por ejemplo Zeus, ¿quién más? Como Atroces, cuando decían ¿no? de que si cayó un rayo es porque Zeus está enojado y por O sea, eso se usaba para como tener, yo creo que relación, cómo surgió la humanidad, por así decirlo, y ya se utilizó, empezaron a filósofos, creo que se les llamaba así, no sé, Sí, los primeros empezaron a razonar, se empezaron a cuestionar, más que nada. Bueno, pues sí, como empezaron a cuestionar más que nada a los sofistas, ¿no? Que el sofista era como el sabio, el que en sí, ellos también cuestionaban, pero cuestionaban sin una estructura, cuestionaban más para enaltecerse más ellos, o para presumir su conocimiento. Ok, del mito logos también nos cuenta acerca de quienes empezaron esto, que serían los presocráticos, que son más que nada filósofos de la naturaleza, y estos serían Tales de Mileto, que es agua, Anaximandro, que es apeirón, lo indefinido, Anaxímenes, el aire, Heráclito de Éfeso, fuego, Parménides, que es el nada, Pitágoras, que pues de ese no se tiene registro, Empedocles, los elementos, Demócrito, el átomo, o sea, es el primer registro que se tiene, y Anaxágoras, que es sobre las semillas. Ok. Y bueno, sí, de dicho incluso pues antes se comentó, pero pues todos estos se basaban en lo que era el movimiento, en algo que en ese tiempo pues no se tenía como un patrón, un registro, y pues ellos creían que era una deidad. Y pues sí, en ese caso también en el logos, que es el uso de razón, pues se tiene la estática, que es todo lo contrario al movimiento, que es pues un concepto en donde se basa en metodologías, en donde se busca, y bueno, se implementaron después política, justicia y demás cosas que pues están hoy en día. Exacto, y como mencionas, hay algo muy importante que escuchamos en la clase de filosofía, que fue a partir de una pregunta que yo hice, y es que los filósofos naturales observan la naturaleza, y nos había dicho la profesora que qué tenía en común el fuego y el agua, y es lo único que tienen en común es el patrón, que nunca se repite. Entonces eso también analiza la psicología humana, de que tampoco se repite en sí. Sí, y aparte también se habla de que, o sea, cuando llamamos a algo natural, o sea, no es más que nada porque lo sea, sino porque nosotros lo tenemos normalizado. Entonces, pues los filósofos naturales, como dijo mi compañero, ellos, pues, observaban los fenómenos naturales como lo que es pues el agua y el fuego, y sí, o sea, es de que no, o sea,
proceso era único y ellos no podían interferir, o sea, nunca vas a ver que el fuego tenga el mismo patrón o que el agua tenga el mismo patrón, o sea, todos son patrones únicos y por eso jamás, o sea, jamás se repiten. Algo que, bueno, que quiero agregar es que acerca de lo natural es que ellos decían que ahí originaba la vida. Como tal dice el Neto, que la vida se originaba a partir del agua y así sucesivamente. Exacto, ¿no? Y hablando un poquito más de la historia de estos acontecimientos, pues fue como Sócrates empezó a cuestionar las deidades, ¿no? Aquí entra como un término muy interesante que me gustaría hablarles, es de la crisis. Es cómo tenían la narrativa dominante que eran las deidades y cómo Sócrates con su cuestionamiento a las deidades empezó a transcurrir en la población una crisis que era eso, que estaba cuestionándose algo que todos creían incuestionable. Sí, como que se empezó a derrumbar que esa creencia de Zeus, tal y todo eso. Y eso también pues fue como una ayuda pues para que todos empezaran más a razonar y a saber pues dónde de verdad surgía todo esas cosas. Y un ejemplo que quiero agregar para que se entienda más o menos sobre lo que es el mito de Logos es acerca de que las personas, bueno, de las creencias religiosas, se cree que, bueno, es mal visto una persona que es de la comunidad, ¿no? Igual la ciencia creía que era algo mental y que se tenían que corregir, pero años después, pues se investigó y pues verdaderamente no es cierto. Digamos que ahí está el del mito a logos, porque el mito sería que las creencias que tienen, las creencias religiosas que tienen las personas acerca de las personas de la comunidad. Y en logos nos basamos en la razón. Científicamente está descubierto que no, que pues, no es mal visto y no es como algo malo, por así decirlo. Bueno, es que también en sí, como podríamos ver con otros filósofos como Platón, veríamos que la razón es como, podríamos decir que también es como algo subjetivo, algo de que cada quien cambia. Es como ve su realidad, ¿no? Ajá. En sí, el término razón, como diría Platón, es la conexión del mundo de las ideas conectadas que tengan una validación propia, o sea, que para ti tengan como algún sentido y que llegue a conectarse con el mundo físico de alguna manera. Bueno, como menciona él en el libro, es un mundo sensible. Exactamente. Sí, igual, con el tema de Sócrates, no sé si sabían, me parece como algo irónico que él, bueno, toda su vida estuvo cuestionando a los sofistas para que ahora la filosofía actual, él fuera considerado un sofista. Y a mí me gustaría hablar de, pues, cómo fue la muerte de Sócrates, porque, pues, la iglesia como que, pues, le decía como que quería hacerlo ver como que él estaba mal, pues, y quería que le dijera como a todas las personas que, pues, él era el que estaba mal y que todo lo que él pensaba era malo, pues, que no era verdad. Y pues le dieron como dos opciones de que pues fuera y le dijera como a cada una de las personas que pues estaban ahí que todo lo que decía él era mentira, o que si no pues que fuera a la plaza y pues se tomara un veneno para morirse. Y pues él, por no traicionar pues sus principios y sus ideas, que pues claramente él creía que eran verdad, y pues sí eran así, ¿no? Pero pues la otra gente pues no. Y pues él prefirió morir antes de traicionar pues sus principios y sus ideas. Pues sí, no, es que también aquí pues uno se da cuenta que la iglesia le tenía mucho miedo a todo lo que estaba haciendo y creciendo y estaba descubriendo Sócrates. Entonces esto también era como una advertencia para todos los demás que lo seguían o que trataban de hacer lo mismo, y pues esto causó un pánico para ellos. Como que se les iba a derrumbar su... Igual creo que también pudo causar el efecto adverso porque si todo lo que Sócrates hubiera sido mentira, ¿por qué murió por eso? Exactamente. Es como ahorita, con la política. que muchas veces, eso es muy cierto, que muchas veces puede haber un profeta o alguien que hable de una narrativa que nos ponga en crisis, pero cuando entramos en un terreno igual o similar, pues se echan para atrás. Exactamente. Así pierde valor esa narrativa.
Y también tenemos la importancia de ese tema, que es pues que gracias al lobo se empezó a cuestionar y empezamos a usar más la razón, empezamos a cuestionarnos sobre, o sea, qué tanto era verdad lo que ya sabíamos, y pues empezamos a ser más como conscientes, empezamos yéndonos más como a lo, ¿cómo se podría decir? A los métodos, a basarnos en métodos. Sí, ajá, a basarnos en métodos. En métodos en lugar de a lo que, a mitos. ajá, a mitos o a las fantasías que se tenían con las deidades y todo eso. Ahí yo les tengo una pregunta rápida. Que ustedes, ¿qué pensarían si actualmente siguiéramos con el mito y que nunca se hubiera hecho uso de la razón? O sea, ¿qué creen? Pues que ¿Qué está hubiera difícil pasado? porque, por ejemplo, vivir en un mundo en donde es un mito, pues uno no es consciente que es un mito. O sea, no es como nosotros de que sabemos que es un mito. Para nosotros sería la realidad, como en muchos casos, incluso en muchas guerras que incluso no se sabe que están mal, pues que puede hacer lo mismo, que no somos conscientes de eso y pues no sabemos que hay algo Pues, más, como en la alegoría de la guerra. Pues estar acostumbrados, pues sí, ya. No sentir que sea algo raro porque pues es en lo que viven, ¿no? Exactamente. Sí, hablando de eso también, yo creo que igual siguen habiendo en la actualidad como mitos muy grandes. Por ejemplo, la iglesia todavía tiene un gran poder. Podríamos decir que eso de las iglesias quedó atrás, pero pues realmente muchas personas no cuestionan su propia creencia, porque yo he escuchado mucho la frase de no cuestiones a Dios. Y eso es, yo creo que es muy peligroso, porque incluso en la Biblia en la Biblia misma te dice que tienes que cuestionar todo. Entonces no creo que tenga sentido no cuestionar y solamente Se me recibir. hace peligroso a mí porque como yo tenía una tía cristiana y en eso como que les hacían creer que no podían cantar ni bailar canciones de cualquier tipo y así porque pues era malo. Y eso, pues en lo que vivían ellos, pues sin cuestionarse nada más porque los de la iglesia te lo decían, pues. Como que te limitan. Ajá. Sí, y eso es lo bueno, o sea, de que podemos usar la razón y de que esto nos permite cuestionarnos, nos permite querer saber por qué. O sea, no podemos ir por la vida creyendo lo que nos dice cualquier institución como es la iglesia o así. O sea, tenemos que cuestionarnos y tenemos que tener fundamentos, o sea, que respalden eso que ellos nos están diciendo para nosotros poder saber, bueno, está en lo correcto. Y si no los tiene, pues obviamente, pues, ¿por qué lo dices? O sea, ¿qué es algo que lo respalda? Y pues sí, la verdad sí está bien cuestionar. Yo digo que fue un gran cambio que teníamos que pasar. De hecho, igual creo que esto se remonta al primer capítulo, ¿no? De cuando decíamos que el conocimiento con C minúscula era sí, muy sí, fácil sí, de sí. manipular. Entonces, pues sí creo que retomamos ese punto. Sí. Y pues bueno, si no tienes más que decir, ¿no? Pues cerramos este capítulo de un tema súper interesante que nos hace reflexionar a todos, que se pongan a razonar más y Que ya. se cuestionen de todo lo que les dicen. Exactamente, incluso la ciencia también es considerada también institución, y también muchos, incluyéndome, a veces la seguimos sin cuestionarla también. Exacto. Cuando obviamente se pueden equivocar. Sí. Y bueno, esto sería todo por el podcast de hoy. Adiós. Bye. Adiós.